Ethereum es el protocolo que utilizan muchos proyectos para su cadena de bloques. El analista y estratega senior de materias primas de Bloomberg, Mike McGlone, ha compartido sus perspectivas sobre Bitcoin y Ethereum en un nuevo informe. En el informe Crypto Outlook de enero del 2023, McGlone señala que Ethereum tiene una clara ventaja sobre Bitcoin, debido a su desempeño alcista frente a la moneda digital principal y a que no ha sido afectado por la deflación del 2022 en la mayoría de los criptoactivos de riesgo. Además, McGlone cree que Ethereum ha estado superando a Bitcoin de manera duradera y que todo ha coincidido con el aumento de los activos de riesgo. Sin embargo, McGlone también menciona que la caída del índice en un 30% en 2022 es parte de una marea de retroceso que incluye una disminución del 70% en Ethereum. A pesar de esto, McGlone cree que una vez que se asiente el polvo de la reversión de los activos de riesgo debido a la presión inflacionaria, es más probable que Ethereum reanude su rendimiento superior. Otros analistas también ven a Ethereum como una buena opción de inversión debido a la llegada de Demerge, que implementará el algoritmo de consenso Proof of Stake (POS) para el procesamiento de bloques en lugar de Proof of Work (POW). Esto podría reducir la oferta de Ether en los principales mercados y aumentar el interés por hacer staking y procesar bloques con el nuevo algoritmo de consenso. Además, el analista e inversionista Raoul Pal ha señalado que este cambio también podría reducir la dependencia de Ethereum de la minería y aumentar la adopción de la red por parte de los desarrolladores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la llegada de la actualización de la red Ethereum, conocida como Shanghai, en 2023, podría cambiar el panorama. Esta actualización incluirá la implementación de Ethereum Improvement Proposals, EIPS, que podría afectar la oferta y demanda de Ether y por lo tanto su valor. Entonces, la adopción de otras criptomonedas y tecnologías de cadena de bloques también podría afectar la posición de Ethereum en el mercado, algo que puede suceder cuando One salga a público con su blockchain. Es importante tener en cuenta que el valor de cualquier criptomoneda puede fluctuar ampliamente y es importante hacer una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión. Recuerda que en Luxor TV no damos ningún tipo de consejo financiero o de inversión. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.